Imaginemos por un segundo el edificio más exclusivo, más elitista y custodiado de una ciudad en los años 40. Ajá, un lugar donde definitivamente no entraba cualquiera. Exacto. Es de noche. Hay un silencio absoluto en esos pasillos inmensos de mármol. Y de repente, desde el salón principal, empieza a sonar una melodía clásica. Una melodía perfecta, además. Totalmente perfecta. Las notas fluyen desde un piano de cola, gigante. Entonces, claro, quien vigila el edificio va, enciende la luz de golpe, esperando encontrar a un maestro europeo practicando en secreto. Y la sorpresa es que no hay ningún maestro ahí. Ninguno. Lo que hay es una niña afrocolombiana de apenas 4 años, sentada completamente sola en la penumbra, tocando de memoria unas notas que, a plena luz del día, la sociedad le tenía rotundamente prohibido tocar. Es que es una imagen que, parece desafiar las leyes sociales de esa época, ¿no? Sí. Y la pregunta que uno le surge de inmediato es, bueno, ¿cómo llega una niña en un entorno diseñado estructuralmente para mantenerla al margen a dominar el instrumento más complejo de su tiempo? Pues esa es exactamente la misión de nuestra inmersión de hoy. Hola, ¿qué tal una cálida bienvenida a Asuntos Pendientes? Hoy nos vamos a sumergir en una historia que, de verdad, rompe cualquier molde de lo posible. Así es, una historia fascinante. Vamos a explorar la vida, la obra y esa resistencia casi inverosímil de Teresita Gómez, una de las pianistas más virtuosas y, diría yo, trascendentales de toda América Latina. Y para armar todo este rompecabezas, hemos recopilado entrevistas muy profundas, principalmente de los canales de YouTube de Aprendemos Juntos y de D.W. Pía Castro. Sí, y además hemos contrastado todos esos testimonios con registros biográficos en Wikipedia y otros datos históricos. Exacto. Y fíjate que hay un hilo conductor en todas estas fuentes que resulta enormemente revelador para quienes nos escuchan. A ver, cuéntame. No estamos frente a la típica, narrativa del niño prodigio musical. Es más bien el estudio de cómo una mente brillante logra decodificar 2 lenguajes al mismo tiempo. El lenguaje matemático de las partituras y el lenguaje brutal de las barreras invisibles. ¡Wow! ¡Qué forma de ponerlo! Pues arranquemos por el principio, porque creo que la geografía de donde ocurre esto lo explica absolutamente todo. 9 de mayo de 1943, ciudad de Medellín. Ajá. Su madre biológica, que apenas tenía 18 años, se ve obligada a dejarla al cuidado de un hospital, y a los 8 meses la adoptan Valerio Gómez y María Teresa Arteaga. Y ojo, que el trabajo de Valerio es el epicentro de todo este relato. Ellos eran los porteros del Palacio de Bellas Artes. Claro, hay que entender la distribución del poder en ese palacio, ¿verdad? Estaba ubicado en el barrio El Prado, que era, la auténtica cúspide de la riqueza y el privilegio de la ciudad. Totalmente. Las familias blancas adineradas mandaban allí a sus hijas a educarse en las bellas artes. Mientras tanto, la familia de Teresita vivía literalmente en los bajos del edificio. O sea, espacialmente habitaban debajo de la élite. A ella ni siquiera le permitían salir a la calle a jugar para no correr el riesgo de que se mezclara con las niñas del barrio. Imagínate el nivel de encierro. Su universo entero estaba contenido en esas 4 paredes, escuchando desde abajo cómo las niñas ricas recibían sus clases de piano arriba. Pero claro, el sonido no sabe de clases sociales, el sonido atraviesa los techos. Y me intriga muchísimo el mecanismo de lo que pasó después, según las fuentes. Sí, la rutina nocturna. Exacto, el padre, Valerio, tenía que hacer rondas en la noche por todo el edificio para cerrar las ventanas y sobre todo para cerrar los pianos. Y Teresita lo acompañaba en la oscuridad. Y ahí es cuando se ponía a tocar lo que había escuchado durante todo el día. Pero a nivel puramente cognitivo, o sea, ¿cómo una niña tan pequeña a oscuras replica piezas clásicas complejas? Pues aquí interviene una combinación neurológica que es fascinante. Hablamos de oído absoluto y memoria espacial. El oído absoluto le permitía identificar la frecuencia exacta de la nota que escuchaba a través del techo. Sin verla, claro. Sin verla, exacto. Y en la noche, al no tener luz, la música dejaba de ser un estímulo visual y se convertía en pura topografía táctil. ¡Wow! Memorizaba la distancia física entre las teclas, desarrollaba un mapa mental del teclado directamente en sus músculos, para reproducir ese sonido que ya tenía en la cabeza. Es como un cuento de hadas, pero en lugar de una zapatilla de cristal, el objeto mágico es un piano inmenso tocado en la penumbra.
Pero ese secreto no podía durar para siempre. Claro que no. Eventualmente choca de frente con la realidad. Un día, según ella misma relata, se adelanta a su papá, se mete al salón a oscuras y empieza a tocar. Pero resulta que la profesora de piano, Marta Agudelo, todavía estaba trabajando en el edificio. Y la reacción de la profesora a esa escena lo dice todo, pero todo sobre el contexto histórico de la época. Sí, es un momento súper tenso. Porque la profesora escucha la música, camina hacia el salón y al ver la silueta en la oscuridad, su primer instinto no es el de maravillarse por el talento de la niña. Para nada. Es de pánico social absoluto. Las fuentes cuentan que pega un grito literal, aterrorizada, diciendo, «La negra está tocando piano». Es fortísimo, y en las entrevistas Teresita recuerda cómo se puso a llorar desesperadamente en ese instante. Pero fíjate, no lloraba por el grito en sí. ¿No? Lloraba porque entendía la gravedad económica de lo que estaba pasando. Su pensamiento fue, van a despedir a mi papá y nos quedamos en la calle. Exacto. Porque la regla no escrita era que una niña negra y pobre estaba profanando el instrumento reservado para las señoritas de sociedad. Pero aquí ocurre una especie de, no sé, fractura milagrosa en el sistema. Marta Agudelo, después de superar ese choque cultural inicial, se da cuenta de que lo que tiene enfrente es un genio técnico puro. Sí, tiene el oído para reconocerlo. Y toma una decisión subversiva, ¿no? Decide darle clases formales de piano. Pero a escondidas. Exactamente. El gran condicionante es que tenía que ser en secreto. Casi como un contrabando de educación musical dentro de la misma institución. Claro, pero un talento de ese calibre no es algo que puedas guardar en un armario por mucho tiempo. A los 6 meses, la profesora se rinde ante la evidencia. Se da cuenta de que la niña necesita luz pública, necesita educación abierta. Y para lograrlo tiene que enfrentarse a la junta directiva de mujeres de la élite del conservatorio. Y a ver, la condición que le imponen a esta niña, que apenas tenía 5 años, me parece de una crueldad asombrosa. Es brutal. Le dicen que sí que la aceptan, pero con una advertencia implacable. Teresita tiene que mantener obligatoriamente las calificaciones más altas en todo momento. 0 margen de error. 0. Es una dinámica de poder muy perversa. El sistema le estaba diciendo que estar ahí no era un derecho a la educación, era un privilegio alquilado. Y tenía que pagarlo rozando la perfección absoluta todos los días. Ella misma aborda esto con una crudeza tremenda en los videos. Sí, cuando dice que no le costó trabajo. Exacto. Menciona que realmente no le costó trabajo ser la mejor porque, literalmente, lo único que le quedaba en la vida era la música. No tenía círculo social, no tenía aceptación fuera de ese salón de clases. Pero, y esto es clave, incluso siendo la alumna más brillante, la segregación la seguía hasta el escenario. Durante los conciertos la dinámica era terrible. Hablemos de eso, porque los detalles visuales de los recitales muestran cómo opera el racismo sistémico a través de la estética. Exactamente. En los recitales, si todas las demás alumnas tocaban vestidas de color blanco o amarillo, a Teresita la obligaban a ir de azul o de verde. Nunca le permitían igualarse visualmente al resto del grupo. Y además, siempre la relegaban al último lugar del programa, sistemáticamente. La estructura institucional le mandaba un mensaje clarísimo. Puedes tocar nuestras notas, pero te vamos a marcar permanentemente como la forastera. Y lo de marcar territorio era tan absurdo, llegaba incluso a dictar qué partituras podía abrir. Durante una época importante, le prohibieron tocar obras de Mozart. Que es algo inconcebible para cualquier estudiante de piano. O sea, perdón que me detenga aquí, pero es que esto me vuela la cabeza. ¿Qué demonios tiene que ver la estructura armónica de Mozart con la cantidad de melanina en la piel de una persona? Pues tiene absolutamente todo que ver con la apropiación de los símbolos de estatus. A ver, en el imaginario cultural del siglo XX, Mozart representaba el ideal definitivo de la civilización europea. Blanca, pura e intocable, digamos. Exacto. Permitir que una niña afrocolombiana interpretara a Mozart, y además con mayor destreza y emoción que las hijas de las familias tradicionales, era una amenaza directa a ese orden natural que ellos querían sostener. No era una decisión pedagógica para nada. Para nada. Era simplemente negarle el acceso al capital cultural supremo. Y lamentablemente el rechazo no era exclusividad de la alta sociedad laica. El calvario seguía en espacios religiosos. Sí, las fuentes documentan episodios muy dolorosos con la iglesia.
Intentaron inscribirla en un colegio de monjas. Teresita tenía, y tiene, una espiritualidad inmensa, una devoción que ella llama un free, como una fuerza interna. Ajá. ¿Y su padre va a hablar con las religiosas para inscribirla? Y la respuesta en la puerta es tajante. Le dicen, aquí no recibimos niñas de color. Y Teresita, escondida, escucha todo el intercambio. A partir de ahí, ella se aleja de la iglesia como institución. Aunque es importante mencionar que mantuvo su fe intacta en privado, a su manera. Y con todas estas puertas cerrándose de golpe, la escuela, la religión, las teclas del piano se vuelven básicamente su único refugio viable. Y lo fascinante de su biografía es cómo para sobrevivir a todo esto desarrolla una doble vida musical que parece sacada de una película. Sí, una dualidad increíble. De día, está inmersa en la rigidez escolástica de Bellas Artes. Beethoven, Bach, la postura impecable, todo ese rigor académico europeo. Pero de noche, la realidad de las calles de Medellín toma el control absoluto. Porque su padre adoptivo se dedicaba a repartir medicinas a trabajadoras sexuales, a personas marginadas en zonas de extrema pobreza. Y él se la llevaba en sus recorridos nocturnos. Y allí, en esos bajos fondos, llenos de humo y luces tenues, Teresita descubre otro mundo. Descubre el tango, el bolero, la bohemia genuina. Es tener el refinamiento matemático de una sinfonía clásica y la textura rasposa y visceral de la calle, ambas cosas corriendo por el mismo sistema nervioso. Ella llega a decir que, caminando con sus padres por esos barrios, ella, y cito, ya era tango. ¡Qué frase tan potente! Y creo firmemente que esta dualidad, esta capacidad de navegar el rigor y el caos, fue lo que la preparó para los golpes devastadores que vendrían después en su vida. Porque la vida adulta no le bajó la intensidad para nada. Para nada. Ella logra graduarse con honores en la Universidad de Antioquia, se forma con gigantes como Tatiana Goncharova, pero de repente llega la tragedia personal. Las fuentes documentan la pérdida trágica y muy prematura de un hijo. Un golpe devastador. Y poco tiempo después, el golpe directo al centro de su ser, a su herramienta de trabajo. Necesita someterse a cirugías complejas en ambas manos. Y a ver, hay que dimensionar lo que eso significa para alguien como ella. Quirúrgicamente, operar las manos de una concertista de ese nivel no es simplemente reparar un hueso. ¿No es como que te enyesan y ya? Exacto. Sus manos son la extensión neurológica directa de su cerebro. Están hiperespecializadas en micromovimientos que ocurren en fracciones de milisegundos. Es como pedirle a un piloto de Fórmula 1 que gane una carrera mientras le reconstruyen el motor del auto en plena marcha. O sea, es recablear la autopista de información entre el pensamiento, la emoción y el impacto sobre la tecla. Había un riesgo inminente de perderlo absolutamente todo. Su carrera, su identidad. Y el hecho de que recuperara su virtuosismo tras esas cirugías revela muchísimo de la arquitectura de su filosofía de vida. Sí, en las entrevistas ella menciona cómo el sufrimiento le enseñó la impermanencia. Un concepto muy profundo. Entendió que el dolor inmenso, al igual que un acorde musical prolongado, eventualmente tiene que resolverse y transformarse en otra cosa. No usa a los compositores clásicos para evadirse, los usa para procesar la realidad. Y la relación que describe con esos compositores es bellísima. Por ejemplo, a Bach no lo describe simplemente como partituras agradables. No, lo define como una matemática curativa. Exacto. Lo llama el pulso mismo del universo. Sentarse a tocar a Bach era un acto que la ordenaba por dentro, cuando su cuerpo y el mundo exterior eran un caos. Mientras que a Chopin le otorga una función completamente distinta. Lo llama el poeta del piano. Y ahí hay un detalle íntimo muy curioso, ¿no? Sí, revela que solo se permite tocar a Chopin al caer la tarde, hacia las 5 de la tarde. Es como si dejara la estructura matemática de la mañana para permitirse una inmersión total en la melancolía del ocaso. Es una forma increíble de gestionar su propia psicología a través de hombres que llevan siglos muertos. Totalmente. Y vaya, iba a necesitar tener esa psicología increíblemente bien afinada para enfrentarse a su propio país. Porque esa fuerza interior pronto tendría que servirle de escudo contra algo mucho más arbitrario. La paranoia del Estado colombiano. Así es, entramos en la década de los 80. Ahora, es importante que abordemos esto de forma completamente objetiva según las fuentes. El contexto general es la Guerra Fría y un conflicto interno altamente volátil en el país. Correcto.
Teresita, que ya estaba consolidada profesionalmente, realiza un viaje de intercambio cultural a Cuba, donde conoce, entre otros, al cantautor Pablo Milanés. Pero al pisar territorio colombiano de regreso, el aparato de seguridad del Estado cae sobre ella. Es retenida y privada de su libertad durante 20 días. Y esto sin ninguna prueba concreta, simplemente bajo la sospecha de pertenecer a la guerrilla del M-19. A ver, aquí hay un salto en la cronología de las fuentes que necesito que me ayudes a desenredar, porque resulta que, muy poco tiempo después de ser encerrada por el gobierno bajo esa sospecha, a esta misma mujer la nombran agregada cultural de la Embajada de Colombia en Alemania Oriental. Durante el gobierno del presidente Belisario Betancur. Exactamente. O sea, ¿cómo pasas de estar en un calabozo de inteligencia militar a ser la representante diplomática oficial del mismo Estado en Europa? ¿Cómo funciona esa burocracia? Pues es la definición perfecta de las contradicciones internas de un Estado en conflicto. Por un lado, tienes al aparato de inteligencia actuando con esta paranoia donde cualquier viaje a Cuba es un perfilamiento automático. Claro, te ponen la lupa de inmediato. Pero por otro lado tienes al brazo civil del gobierno. Betancur tenía una política muy marcada de utilizar la cultura para mejorar la maltrecha imagen internacional de Colombia. Y me imagino que las élites culturales presionaron fuertemente a favor de ella. 100%. Teresita era sencillamente demasiado inmensa para ser sepultada por un error de perfilamiento de seguridad. Así que el Estado termina utilizándola, de manera irónica, como la máxima prueba de refinamiento cultural que el país podía exportar detrás de la cortina de hierro. ¡Wow! Y bueno, en Europa ella no se dedica a ir de cóctel en cóctel, se lanza a divulgar la música colombiana, estudia en Varsovia, en Weimar, en Berlín. Pero, viviendo en esa Alemania dividida físicamente por concreto y alambres de púas, ella llega a una conclusión brutal sobre Colombia. Una observación que a mí me dejó pensando muchísimo. Sí, ella dice que el muro de Berlín era evidente. O sea, podías verlo, podías tocarlo y sabías que tenías que derribar. Era tangible. Exacto. Pero los muros en Colombia eran invisibles. Eran muros construidos con apellidos, con códigos postales, con tonos de piel. Y la gran tragedia de estos muros invisibles es que fracturan a la sociedad mucho más profundo. Porque los que están del lado privilegiado del muro ni siquiera aceptan que la barrera existe, claro. Exactamente. Sí, y esa invisibilidad tiene un costo psicológico fuertísimo para quien la sufre. Porque uno pensaría, bueno, volvió de Europa siendo diplomática, aplaudida internacionalmente, ya está, ya conquistó su país. Pero la realidad era otra. Ella confiesa que sentía muchísimo más terror de tocar en escenarios en Colombia que frente a multitudes inmensas en París. Y esto nos lleva a analizar la psicología del reconocimiento. En Europa, como ella misma explica, era evaluada bajo una métrica puramente técnica y acústica. Si la ejecución era magistral, el público aplaudía a la pianista. Pero en Colombia, el aplauso venía cargado de todo un equipaje sociológico, ¿no? Claro, se había convertido en un símbolo de superación, en un ídolo nacional. Había un, digamos, endiosamiento por parte del público. Y eso es algo que resuena profundamente con cualquier persona que busque validación. Teresita advertía que el éxito constante puede hacerte sufrir horrores si no construyas límites internos. Es un arma de doble filo. Piensen en esto. A quienes nos escuchan, la próxima vez que nos desvivamos por una promoción en el trabajo o por alcanzar cierta visibilidad, si tu valor depende únicamente de cómo te mira la audiencia externa, ese aplauso ensordecedor se convierte rápidamente en una prisión emocional. Totalmente de acuerdo. Por eso su estrategia de supervivencia siempre fue retirarse hacia su interior. En lugar de alimentar el ego del escenario, volcó su energía en la docencia en la Universidad de Antioquia. Enseñando lo que ella llama musicalidad. Exacto. Tocar a favor de la emoción y no solo de la precisión de la máquina. Y los grandes reconocimientos llegaron justamente como consecuencia de esa autenticidad. Reconocimientos que hoy son absolutamente ineludibles. Hablamos de la Cruz de la Orden de Boyacá. Un hito importantísimo. Hablamos de que en 2022 fue la artista elegida para tocar en la ceremonia de posesión presidencial de Gustavo Petro. Y hay un dato reciente que cierra el círculo perfecto. Sí, en 2025, el Centro Nacional de las Artes inauguró una sala inmensa que lleva su nombre. Fíjate la ironía. Las mismas instituciones que décadas atrás la querían esconder en el último lugar del programa, hoy tallan su nombre en los muros de la alta cultura. Es una reivindicación histórica.
Y si hacemos un paneo general de todo lo que revelan estas fuentes, el viaje de Teresita Gómez es un testamento humano deslumbrante. De tocar a oscuras por terror a que echaran a su padre de una portería, a ser el rostro cultural de una nación. Pero, de todos los documentos, hay una postura final que ella toma frente a la vida que me parece lo verdaderamente revolucionario aquí. ¿Te refieres a su falta de resentimiento? Es su negativa absoluta, total y rotunda a ser consumida por el rencor. O sea, si sumamos el clasismo aplastante, el racismo estructural desde la infancia, La tragedia de perder a su hijo, la persecución del Estado. todo eso, ella tendría todo el derecho humano y moral de estar profundamente enojada con el mundo. Sin embargo, su decisión es oponerse a eso. Ella afirma en sus entrevistas que la vida es lo mejor que le ha pasado. Decide amar a la gente. Y el motivo que da es una gran lección para todos. Dice que hace el ejercicio consciente de recordar que por cada puerta que el sistema le cerraba violentamente, siempre hubo una mano generosa dispuesta a sostenerla. La profesora que se arriesgó por ella, los músicos que la guiaron, Las personas en los barrios populares, nos demuestra que la verdadera resiliencia no es simplemente aguantar el golpe, sino asegurarte de que el golpe no corrompa tu naturaleza. el arte y el amor, sostenidos en el tiempo, tienen ese poder de desintegrar cualquier frontera. ¿Qué inmersión tan transformadora la de hoy? Ha sido verdaderamente fascinante conectar todas estas piezas históricas y humanas. A quienes nos escuchan de verdad, muchísimas gracias por sumarse a este recorrido sonoro por la vida de una leyenda absoluta. Si disfrutan desarmar estas historias complejas, entender los mecanismos detrás de los eventos y ver el mundo desde nuevos ángulos, Los invitamos formalmente a suscribirse. así es. Suscríbanse y sigan Asuntos Pendientes en nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna futura inmersión profunda. Se vienen temas increíbles. Y antes de desconectarnos, quiero dejar una última idea rondando en el aire a partir de lo que exploramos hoy. Teresita Gómez logró, digamos, hackear un sistema inmensamente elitista desde adentro, empujando su talento hasta que fue innegable. Rompió el molde por completo. Pero si miramos los conservatorios, los teatros y las instituciones de arte clásico hoy en día, ¿hasta qué punto seguimos exigiendo en el fondo que el talento venga empaquetado en una estética visual, económica o de clase específica? Es una pregunta muy incómoda pero necesaria. ¿Cuántas otras Teresitas prodigiosas de 4 años estamos perdiendo exactamente en este momento? Simplemente porque nuestro sistema insiste en mantener la luz apagada en la habitación equivocada. Piénsenlo. Hasta la próxima.